Bien, entonces vamos a ver lo que sería razonamientos, ¿verdad? Los razonamientos generalmente, bueno, por no decir siempre, tienen la siguiente estructura. ¿Cuál es la estructura? Que un razonamiento está compuesta por hipótesis, hipótesis uno, hipótesis 2, hipótesis 3 y lo que sería la hipótesis 4, ¿no? O bueno, serían hipótesis n, es decir, infinita, y esto me llega a un conjunto de conclusiones o una sola conclusión, ¿sí? Generalmente suele ser una sola conclusión, ¿sí? Generalmente. Ok. Eh, entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros debemos de hacer para determinar si un razonamiento es válido o no? Lo que tendríamos que hacer es demostrar que existe una implicación lógica entre las hipótesis y lo que sería la conclusión. ¿Qué es una implicación lógica? Una implicación lógica es que toda esta expresión que está aquí debería ser una tautología. Y ahí nosotros determinamos que las hipótesis tienen una implicación lógica con lo que sería la conclusión. ¿Si estamos claros o no? Sí, eso es básicamente la teoría que nosotros deberíamos, la teoría súper resumida de lo que nosotros deberíamos utilizar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros determinamos si un razonamiento es válido o no? Es decir, cómo sabemos si es válido o no? Entonces, eh, nosotros habíamos dicho que para determinar si es válido o no, esto debería ser una tautología, ¿no? Es decir, que se expresaría una implicación lógica entre las hipótesis con su respectiva conclusión. Pero entonces, ¿qué método yo utilizaría? Utilizaría en realidad dos. El primero sería propiedades, propiedades de los operadores lógicos, propiedades de los operadores lógicos. ¿Y cuál sería la segunda, Valeria? ¿Ah? Y podríamos llevarlo a mostrar que es cero, o sea, que decir que es falso y si existe una contradicción, podemos decir que es una tautología. Ya también podría ser métodos de demostraciones, ¿sí? Estos serían métodos de demostraciones. El que tú estás diciendo es reducción al absurdo. Aquí tú tienes dos, ¿no? ¿Te acuerdas? El método directo, ¿verdad? Y lo que sería reducción al absurdo. ¿Sí o no? ¿Ok? Y como tercer paso, nosotros tendríamos tablas de verdad. ¿Sí? Porque con una tabla de verdad yo podría determinar si efectivamente es o no es una tautología eso que está ahí, ¿verdad? Entonces, pero lo último que queremos hacer nosotros es hacer la tabla de verdad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto de aquí sería como último recurso. Las tablas de verdad iríamos con últimos recursos porque a pesar de que su resultado es bastante convincente, el tiempo en que nos demoramos de hacer la tabla de verdad para una forma proposicional el tiempo es muy largo, ¿no? Entonces, y eso no queremos. En un examen lo que necesitamos es lo más rápido posible y por ello nosotros vamos a hacer uso de los dos primeros, ¿sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Ok. Ahora bien, para determinar o para empezar a resolver lo que sería un razonamiento, nosotros debemos de identificar sus respectivas hipótesis, ¿no? Las hipótesis generalmente nosotros las vamos a encontrar al momento de que se separan los puntos. Van a estar separadas entre puntos. Por ejemplo, aquí yo ya tendría el cierre de mi primera hipótesis, ¿verdad? Esta correspondería a mi hipótesis uno. Luego tendríamos la SGR, no declara el estado de sección, pero no daña los cultivos. Y aquí tendríamos nuestra segunda hipótesis, ¿sí? Siempre los puntos nos advierten que es un cambio de hipótesis, ¿sí? Entonces acá me dice solo si llueve bastante, la SNGR declara el estado de sección, ¿sí? Por lo tanto, aquí nosotros debemos de tener en cuenta que aquí existen dos condicionales, ¿no? Tenemos el solo si aquí, ¿verdad? Y el por lo tanto. Pero la pregunta es,
¿cuál representaría la condicional que me lleva a la conclusión? ¿Por lo tanto o solo sí? Por lo tanto. Correcto, porque por lo tanto es, ¿cómo te digo? Es el que va a dar paso a lo que sería ya la conclusión final, ¿sí? Este solo sí es un condicional que va a estar dentro de cada una de estas hipótesis que están aquí. Entonces, tendríamos aquí la hipótesis 3 y finalmente tendríamos lo que sería la conclusión. La conclusión sería que no se dañan los cultivos, ¿sí? Entonces tenemos 3 hipótesis y una conclusión. Ahora bien, para empezar a armar las hipótesis, primero, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Ah? Determinar las variables. Eh, O sea, las formas, las perdón, proposiciones. exactamente, las proposiciones, eso sí. Entonces, el primer paso sería, bueno, sería el segundo, ¿no? El segundo paso sería identificar las proposiciones. Ese sería el segundo paso. El primer paso sería identificar qué cosa. Las hipótesis. Muy bien, identificar las hipótesis. Ok, entonces vamos con las proposiciones, ¿no? Entonces vamos con la primera hipótesis. Me dice, llueve bastante y se dañan los cultivos. ¿Qué proposiciones podríamos sacar de ahí? Llueve bastante sería una y se dañan los cultivos sería otra. Correcto, entonces ponemos sería llueve bastante. Q, ¿qué sería Q? Se dañan los cultivos. Correcto. Listo. Vamos a ver con la segunda hipótesis, la SNGR no declara el estado de sección. Esa sería otra, ¿no? Ajá. La SNGR. ¿Sabes qué es SNGR? No. Yo tampoco. Pero supongo que ha de ser algún organismo gubernamental, ¿no? Ajá. ¿Ok? No declara ya ahora, si nosotros seguimos leyendo, no se dañan los cultivos. Debo de poner la variable S diciendo no se dañan los cultivos. No, porque se podría negar Q. Exactamente. No podemos, o sea, no podemos definir otra variable S, porque, o sea, de poder se puede, pero estaríamos, ya de por sí el problema es complicado, estaríamos complicando más la situación. Es decir, estaríamos queriendo apagar un incendio echando gasolina. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que no se hallan los cultivos, es una negación de la variable Q. Por lo tanto, ya solo me quedaría eso. Vamos ahora bien, me dice solo si llueve bastante, ya tenemos acá en P, la SNGR declara el estado de sección, ya tenemos, por lo tanto no se dañan los cultivos, listo. Entonces, si nosotros hacemos una inspección, ya tendríamos todas las variables proposicionales que serían P, Q y R. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento no. Ok, ¿por qué aquí hay que tener algo claro? De manera formal, a estas se le denominan variables proposicionales. ¿Por qué se las denominan variables proposicionales? Porque representan una proposición. Correcto, representan una proposición, pero no son una proposición, porque fíjate que no se ha comprobado que llueve bastante, no se han comprobado que se dañan los cultivos, entonces esto de aquí yo estoy seguro que es una proposición, pero no sé su valor de verdad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una variable proposicional y una proposición. En una proposición ya está definido el valor de verdad. Por ejemplo, una proposición sería mañana, no, perdón, podríamos poner Navidad es el 5 de julio. Esto de aquí es una proposición. ¿Por qué? Porque esto de aquí efectivamente es una proposición falsa. ¿Sí? Pero si yo digo que Q, mañana va a llover, por ejemplo,
si yo digo que Q es la proposición, mañana va a llover, esto de aquí representa una variable proposicional, porque nosotros tendríamos que esperar a que llegue mañana para comprobar si se cumple verdadero o es falso, ¿sí? Pero lo que yo sí estoy seguro es que va a ser uno de estos dos valores. Mientras no se compruebe valor de verdad, esto sí se convierte en una variable proposicional, ¿sí? Entonces hay que tener bastante claro eso. O sea, ahí te lo doy por teoría, por si acaso en algún momento te lleguen a jugar esa pregunta. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Sí, Entonces, luego que nosotros identificamos las variables proposicionales, el tercer paso sería armar. ¿Qué vamos a armar? ¿Qué tendríamos que armar? Las hipótesis. hipótesis. En pocas palabras, deberíamos de traducir todas estas hipótesis y dejarlas en función de las variables proposicionales que nosotros tenemos, que en este caso serían P, Q y R. Entonces, veamos. Llueve bastante y se dañan los cultivos. Ajá, nosotros podemos identificar que aquí nosotros tenemos la variable P, acá tenemos la variable Q, y ¿quién los une? ¿Qué operador lógico? Una conjunción. Una I, ¿no? Recordemos que por tablas de verdad, la I representa lo que sería una conjunción, ¿no? Entonces la hipótesis 1 sería ¿qué cosa? P conjunción con Q. ¿Sí? Vamos con la segunda hipótesis. La segunda hipótesis, ¿cómo me quedaría? A ver, la SNGR no declara el estado de sección, pero no se hallan los cultivos. Nuevamente, este pero, ¿qué significaba? Conjunción. Conjunción, y este no significaba Negación. una negación. Por lo tanto, nosotros observamos que aquí la SNRG no declara el estado de sección. ¿Quién es ese? Ese es R. No se hallan los cultivos. ¿Quién es? Q. Entonces, la hipótesis 2, ¿cómo me quedaría la hipótesis 2? R, conjunción, negación de Q. R conjunción negación de Q. Muy bien. Y vamos armando lo que sería la última hipótesis. La última hipótesis me dice, solo si llueve bastante, la SNRG declara el estado de sección. Solo si llueve bastante, la SNR. Aquí hay que tener aquí hay que tener mucho cuidado, porque el orden en el cual se dice y el operador gramatical que se está utilizando tiene que ver mucho tiene que ver mucho aquí, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos solo si A, coma B, ¿sí o no? Es decir, que si nosotros utilizamos la palabra solo si, el primero que vamos a mencionar es el antecedente y luego sería el consecuente. Cosa que no ocurre cuando nosotros utilizamos el puesto que. ¿Sí ven? ¿A quién yo enuncio primero? Al consecuente y luego al antecedente. Hay que tener mucho cuidado con esos conectores gramaticales, ¿sí? Entonces, como estamos utilizando uno facilito, que es solo sí, entonces este de aquí se convierte en el antecedente y el siguiente se representaría como consecuente. De tal manera que me quedaría solo si llueve bastante P, implica que la SNRG declare el estado de sección, que sería Q. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí, una pregunta. En la Claro. parte de la R dice que no declara. ¿Siempre hay que escribirlo tal cual está allí o porque en la otra dice que se declara el estado de excepción? Ah, ok. ¿Siempre puedo Muy colocarlo en afirmativo o siempre debe estar como dice en el texto? A ver, no, en este caso déjame verificar algo. Si la S no declara, ok, no me había fijado en este no, se dañan los cultivos solo si la S, ok. Entonces, efectivamente, tú tienes razón, aquí lo vamos a mover, solo lo vamos a dejar así, ¿sí? No me había fijado en ese de ahí. Hay que ser bastantes observadores con esto. Entonces, efectivamente, no declara, esta era la hipótesis 2, ¿no? No declara, sería aquí la negación. ¿Me confirmas?
Sí, ahí sería negado. Ahí sí, ¿no? Ujú. No me había fijado en ese, no, muchas gracias. Ahora bien, por lo tanto, bueno, aquí ya finalmente realizamos la conclusión. La conclusión, ¿cómo me quedaría? No se hallan los cultivos. No se hallan los cultivos sería en la negación de Q, ¿verdad? Sí. Y finalmente nosotros deberíamos de armar lo que sería la expresión, ¿no? Armamos la expresión de tal manera que siguiendo lo que sería esta estructura que está ahí, siguiendo eso vamos a armar lo que tenemos que demostrar, ¿no? Lo cual me quedaría P, conjunción con Q, el negado de R, el negado de Q. Luego, ¿cómo me quedaría? Conjunción con P, entonces R, y todo esto implicaría que ocurra que se niegue Q. Y esto que está aquí es lo que debemos de demostrar, ¿sí? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? No, Todo está fácil. sí. No entiendo por qué no. Esto ya habías hecho antes. Sí, pero no sé por qué no podía resolver eso, porque ya me acordé que ya, o sea, cuando lo llevan a hacer por demostración, es Ahí es lo decir, complicado, ¿no? ajá, Ok, vamos a ver. Como yo te había mencionado, nosotros tendríamos tres métodos para demostrar esto, ¿no? Primero tendríamos las propiedades de los operadores lógicos, tendríamos lo que serían los métodos de demostración y lo que serían las tablas de verdad. Las tablas de verdad, eso de ahí yo te recomiendo que lo hagas en un momento de desesperación, porque ya no somos capaces de aplicar los otros métodos y para ya obtener una respuesta, colocamos una tabla de verdad. Aprovechando esto, te quería mostrar que en Internet existen estas cosas que están aquí, las cuales te generan las tablas de verdad, ¿sí? Se llama generador de tablas de verdad, lógica proposicional. Tú colocas aquí todo lo que sería la expresión y ya te bota la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, bueno, pero si no, nosotros no tenemos un ordenador, ya tendríamos que hacer por los operadores. ¿Alguna pregunta? no, Listo. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a aplicar lo que sería, vamos a trabajar primero con lo que serían las hipótesis, ¿no? Vamos a trabajar con esto. Vamos a ver si es que nosotros podemos llegar de aquí a acá, ¿sí? Ahora bien, algo que me di cuenta hace unos momentos es que existe una propiedad bastante interesante que es la propiedad de simplificación, la cual me dice que si yo tengo en mi hipótesis, una de las hipótesis es mi conclusión, entonces el razonamiento es válido. Por ejemplo, si yo llegase, si yo llegase a una expresión, qué sé yo, P, disyunción con Q, conjunción con, se me ocurre P, entonces R, conjunción con P, entonces Q, conjunción con el negado de Q. Automáticamente esto que está aquí, al momento que yo lo implico con Q, como mi conclusión está dentro de las hipótesis, automáticamente el razonamiento es válido ignorando todo esto que está acá. Pero ojo, que nosotros debemos de tener en cuenta que las conjunciones deben de estar como uniones entre cada una de las hipótesis. ¿Sí sabías eso? sí, eso se me hace. Ok. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso es una propiedad bastante importante, porque nos va a ayudar a resolver más rápido esto. Ok, entonces veamos. A ver cómo borro esto. A ver. Listo, entonces veamos. ¿Qué hacemos aquí primero? A ver. Podríamos aplicar las de operadores lógicos, propiedades, Ya. o usar la del método directo.
Mira, inclusive aquí nosotros tendríamos, podríamos destruir los paréntesis en esta de aquí, ¿no? Porque todos tienen el mismo operador, ¿sí o no? Y los podría distribuir de tal manera que me quedaría, los podría distribuir a mi conveniencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me quedaría, eh, podría unir a Q, conjunción, con el negado de Q, y podría unir a P, conjunción, con el negado de R. ¿Sí ves? Ok. Eso tenía dudas porque estaba practicando y no sabía si podía romper las paréntesis y unir todo. Eso lo puedes hacer siempre y cuando tú tengas en toda la línea el mismo operador lógico. Es como, por ejemplo, en los números. Si tú tienes 4 más 5, 4 más 5 más 3, por ejemplo, como tienes el mismo signo, entonces podrías poner 4 más 5 más 3. ¿Sí ves? Rompiéndolos eso. Obviamente que ignorando el número que podría ir acá, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ok, entonces los agrupamos de esa manera y yo me doy cuenta que aquí tengo una propiedad, ¿no? Cuánto vale esto? Vale cero. Cero. Sí. Correcto, entonces ponemos cero. Si tenemos dudas, nosotros podemos ir a la tabla de los valores y aquí tenemos que cuando es conjunción y una variable es la negada de la otra, entonces me da cero. ¿Sí? Luego de eso, entonces, fíjate que cuando tengo cero y tengo la conjunción con algo, me va a dar cero. Esa es la propiedad de absorción. Me queda cero, cero, entonces, ok. Ya, pues entonces aquí me quedaría cero, ¿verdad? Esto me queda cero. Y como esto me queda cero por la propiedad de absorción, ¿verdad? Como esto me queda cero por la propiedad de absorción, todo este corchete, ¿cuánto me queda? Cero. Cero. Y me quedaría cero, que implica a la negación de Q. Pero esto me lleva a pensar que cuál es la única posibilidad o cuál es la única condición para que todo esto sea cero. Que el antecedente, que serían todas las hipótesis, sean verdaderas y el consecuente sea Falso. falso. Es decir, que se me forma el famoso 10, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, pero si el antecedente ya está fijado como falso, entonces no existe ninguna posibilidad de que un valor de QA, que esto se vuelva falso. Por lo cual, esto de aquí se concluye que es verdadero. Y al comprobar que es verdadero, existe una implicación lógica entre las hipótesis con su respectiva conclusión. Y finalmente se concluye que el razonamiento es válido. Ok. Ah, ya, ya sé. Entonces no necesariamente tengo que llegar al mismo valor, sino a la No, misma. tú tienes que comprobar que esto sea una tautología. Ok. Y para demostrar que eso es una tautología, tú tienes tres opciones. Propiedades del operadores lógicos. Método de demostración, creo que tú solo estabas queriendo utilizar los métodos de demostraciones y las tablas de verdad. ¿Sí? Entonces aquí lo que hemos utilizado son las propiedades de los operadores lógicos, la cual me dice que la propiedad de la absorción me dice que esto siempre va a ser cero y por lo tanto todo se me va a hacer cero. Ok. ¿Sí? Sí, ahí yo me confundía. Yo lo que trataba de hacer era que los dos valores de los que tenía como hipótesis sea igualito al que Acá. tenía la conclusión. No, no. Siempre, a mí también me pasaba eso, también me confundía en eso. Pero no necesariamente vas a hacer eso. Ah, ok. En algunos sí, en algunos es posible, pero en otros no. Entonces Preguntas. solamente tengo que resolverlo y lo que me salga de ahí deduzco si es o no. Claro, sí, pero deberías deducir si es tautológico, entonces es verdadero el Ah, razonamiento. Si es algún otro tipo de respuesta, y si ya no sería válido, ¿no? Pero tú debes estar seguro que es verdadero.